En la majestuosa ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, conocida por su arquitectura colonial y sus calles empedradas, se desarrolló una historia que marcaría para siempre a esta tranquila comunidad. En el corazón de la trama se encontraba Alfonso del Valle, un respetado juez de 52 años, cuya vida parecía el modelo de éxito y estabilidad. Casado durante 25 años con Marina Hernández, una influyente abogada, y padre de 2 hijos, Diego y Lucía, Alfonso era conocido por su rigidez moral y su implacable sentido de la justicia. Pero detrás de la fachada impecable, Alfonso escondía un secreto que lo llevaría a la ruina: un romance con Carolina Ibarra, una joven de 28 años que trabajaba como secretaria en el juzgado donde él presidía. Carolina, una mujer ambiciosa y carismática, había llegado a San Miguel en busca de oportunidades. Su belleza y encanto la hacían destacar, pero también despertaban recelo entre sus colegas, especialmente de Rocío Vargas, otra secretaria que sospechaba que Carolina estaba utilizando su influencia sobre el juez para obtener favores. El vínculo entre Alfonso y Carolina comenzó de manera inocente. Conversaciones durante el almuerzo, largas jornadas de trabajo compartidas y una creciente confianza que rápidamente se transformó en algo más. Alfonso, atrapado entre su posición de poder y el deseo de sentirse vivo de nuevo, comenzó a buscar excusas para pasar más tiempo con Carolina. Lo que al principio eran encuentros discretos en la oficina, se convirtió en reuniones secretas en hoteles y casas de huéspedes fuera de la ciudad. Marina, una mujer inteligente y perspicaz, pronto notó los cambios en el comportamiento de su esposo. Las constantes excusas, las llamadas nocturnas y el creciente distanciamiento emocional despertaron sus sospechas. Marina compartió sus inquietudes con su mejor amiga, Adela Morales, una psicóloga que trabajaba en casos de parejas en crisis. Adela le aconsejó enfrentar a Alfonso directamente, pero Marina decidió esperar, temiendo que un enfrentamiento pudiera destrozar a su familia. El secreto de Alfonso y Carolina se complicó cuando un caso de alto perfil llegó al juzgado. Gerardo, el Tiburón, Pérez, un empresario acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, estaba siendo juzgado bajo la supervisión de Alfonso. La fiscalía, dirigida por el fiscal Arturo Guzmán, había construido un caso sólido, pero sabían que los abogados de Gerardo, liderados por Ramón Cárdenas, harían todo lo posible para desacreditar las pruebas. Carolina, que manejaba parte de la correspondencia del juzgado, comenzó a recibir mensajes anónimos en los que se insinuaba que alguien sabía de su relación con Alfonso. Aunque al principio los ignoró, pronto se dio cuenta de que el tono de las amenazas se volvía más directo. Una noche, después de dejar la oficina, encontró una nota en el parabrisas de su auto que decía: «Sabemos lo que haces. Cuida tus pasos». Alarmada, Carolina decidió contarle a Alfonso, quien minimizó el asunto, atribuyéndolo a rumores en el trabajo. Sin embargo, el juez no podía ignorar el peso de la situación. Las amenazas no solo ponían en peligro su reputación, sino también el caso que estaba a punto de dictar sentencia. Si su relación con Carolina salía a la luz, su carrera terminaría y su familia se desmoronaría. La situación alcanzó un punto crítico cuando Rocío Vargas, la secretaria que desconfiaba de Carolina, descubrió un intercambio de correos electrónicos entre Alfonso y ella. Aunque Rocío no entendía la magnitud de lo que había encontrado, decidió guardar las pruebas, pensando que podría utilizarlas en su favor si algún día necesitaba protegerse en el entorno competitivo del juzgado. Mientras tanto, Marina contrató a un detective privado, Héctor Álvarez, para seguir a Alfonso. En cuestión de días, Héctor le proporcionó pruebas contundentes: fotografías de Alfonso y Carolina entrando juntos a un hotel en las afueras de San Miguel. Marina, devastada pero determinada, decidió confrontarlo. «¿Cuánto tiempo pensabas que podrías ocultarlo?», le dijo una noche,
mostrando las fotos. Alfonso, acorralado, intentó justificar su comportamiento, pero Marina dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que su familia fuera destruida. El enfrentamiento no pasó desapercibido para Diego y Lucía, quienes comenzaron a notar el distanciamiento entre sus padres. Diego, un estudiante de Derecho, intentó mediar entre ellos, mientras que Lucía, más joven y emocionalmente vulnerable, se volvió retraída y distante. El caso de Gerardo Pérez añadió más tensión a la vida de Alfonso. En vísperas de la sentencia, recibió una llamada de Iván Ríos, un conocido intermediario del cártel para el que Gerardo trabajaba. Iván, con un tono frío y amenazante, le dejó claro que su relación con Carolina no era un secreto para ellos. «Si quieres que esto quede en silencio, sabes lo que tienes que hacer», le dijo, refiriéndose a la necesidad de absolver a Gerardo. Alfonso se enfrentaba a un dilema imposible: traicionar su integridad como juez o arriesgar su reputación y la seguridad de su familia. Carolina, por su parte, comenzó a sentirse atrapada. Sabía que su relación con Alfonso la había colocado en el centro de un juego peligroso, pero no estaba dispuesta a renunciar a la vida que había construido a su lado. La sentencia contra Gerardo Pérez estaba programada para el día siguiente, y las piezas en este intrincado rompecabezas comenzaban a moverse. Las amenazas, los secretos y las lealtades divididas se dirigían hacia un desenlace que nadie podía prever. El día de la sentencia llegó, y el juzgado estaba repleto de periodistas, abogados y familiares de Gerardo Pérez. Afuera, las calles de San Miguel de Allende estaban bloqueadas por manifestantes exigiendo justicia. Alfonso del Valle, con su habitual porte imperturbable, ingresó al tribunal consciente de que esta decisión sería la más importante de su carrera, y tal vez la que definiría su vida. El fiscal Arturo Guzmán presentó una sólida exposición final, destacando las pruebas que vinculaban a Gerardo con transacciones bancarias fraudulentas y conexiones directas con el cártel. Los abogados de Gerardo, liderados por Ramón Cárdenas, insistieron en que las pruebas habían sido obtenidas de manera ilegal y que carecían de fundamento suficiente para una condena. En el fondo de la sala, Carolina Ibarra, sentada discretamente, observaba con nerviosismo, consciente de que todo lo que ocurría en ese momento podría afectarla directamente. Mientras Alfonso escuchaba los argumentos, su mente estaba dividida. Recordaba la amenaza de Iván Ríos, quien había insinuado que su familia podría estar en peligro si no fallaba a favor de Gerardo. Pero también pensaba en su reputación, en los años que había dedicado a construir una carrera intachable. Cada palabra de los abogados parecía pesar toneladas en su mente, amplificando el dilema moral al que se enfrentaba. El clima en la sala se tensó aún más cuando Rocío Vargas, la secretaria que sospechaba de la relación entre Alfonso y Carolina, notó algo que llamó su atención. Durante un receso, vio a Carolina recibir un mensaje en su celular, que luego eliminó rápidamente. Intrigada, decidió seguir a Carolina al baño, donde escuchó una conversación telefónica. «No puedo hablar ahora. Te dije que todo saldrá bien si él hace lo que debe», dijo Carolina con un tono firme. Rocío, aunque no entendió completamente lo que ocurría, tomó nota mental de la información. Mientras tanto, en el exterior del juzgado, Iván Ríos esperaba en un automóvil negro con vidrios polarizados, monitoreando cada movimiento. Tenía 2 hombres con él: Luis el Toro Ramírez, un hombre corpulento conocido por su brutalidad, y Sergio Méndez, un exmilitar experto en logística. Iván había dejado claro que si Alfonso tomaba la decisión equivocada, no dudarían en actuar. Dentro del juzgado, Alfonso finalmente dictó su sentencia: culpable. Condenó a Gerardo Pérez a 25 años de prisión y ordenó el decomiso de todas sus propiedades relacionadas con el lavado de dinero. La sala estalló en murmullos, con la fiscalía mostrando expresiones de satisfacción, mientras los abogados defensores intercambiaban miradas preocupadas.
En el fondo, Carolina palideció al escuchar el fallo, consciente de que esto podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Esa misma noche, Alfonso regresó a casa, bajo una nube de preocupación. Marina, que aún no le perdonaba su infidelidad, lo confrontó nuevamente. ¿Crees que puedes seguir viviendo esta doble vida? Tarde o temprano, todo se sabrá, y no seré yo quien te saque de esta, le dijo antes de retirarse a su habitación. Diego, quien había escuchado la discusión, comenzó a sospechar que el comportamiento errático de su padre estaba relacionado con algo más que tensiones laborales. Por otro lado, Carolina recibió una llamada de Iván Ríos. «Tu juez nos traicionó. ¿Sabes lo que eso significa?», dijo con tono amenazante. Carolina trató de calmarlo, pero Iván dejó claro que ya no habría negociaciones. En un acto desesperado, Carolina decidió acudir a Alfonso esa misma noche para advertirle del peligro. Llegó a su casa poco antes de la medianoche, donde lo encontró bebiendo en su despacho. «Nos están vigilando. No debiste fallar en su contra», le dijo, rompiendo en llanto. Mientras discutían, Diego escuchó voces provenientes del despacho y decidió acercarse para investigar. Al abrir ligeramente la puerta, vio a Carolina llorando y a su padre intentando consolarla. Aunque no entendió completamente la situación, quedó claro para él que había algo más en juego. Diego decidió no confrontarlos en ese momento, pero su percepción de su padre cambió drásticamente. La amenaza de Iván Ríos se concretó al día siguiente. Una bomba casera explotó en el auto de Alfonso mientras estaba estacionado frente al juzgado. Aunque nadie resultó herido, el mensaje era claro. Estaban dispuestos a escalar la violencia. La policía local, encabezada por el comandante José Manrique, comenzó una investigación, pero los avances fueron limitados debido al silencio de Alfonso sobre sus conexiones con Carolina y las amenazas que había recibido. Carolina, temiendo por su vida, comenzó a evitar el juzgado y a Alfonso. Sin embargo, Iván no tardó en localizarla. Una tarde, mientras salía de su apartamento, fue interceptada por Luis el Toro Ramírez, quien le entregó un teléfono celular. «Iván quiere hablar contigo», dijo. En la llamada, Iván le exigió que convenciera a Astoye Alfonso de retractarse de la sentencia o enfrentaría las consecuencias. Carolina, aterrorizada, prometió intentarlo. Mientras tanto, Rocío Vargas decidió actuar con la información que tenía. Entregó los correos electrónicos y notas que había recopilado sobre Alfonso y Carolina al fiscal Arturo Guzmán, quien comenzó a sospechar que el juez estaba involucrado en algo mucho más profundo que un simple romance. Arturo compartió sus hallazgos con el comandante José Manrique, quien propuso colocar vigilancia sobre Alfonso y Carolina para determinar la naturaleza de su relación. En el hogar de los del Valle, Marina se enfrentaba a su propia batalla. Lucía, su hija menor, había comenzado a faltar a la escuela y mostraba signos de depresión. Marina intentó acercarse a ella, pero Lucía se negó a hablar, afectada por la creciente tensión en su familia. Diego, por su parte, comenzó a investigar por su cuenta, revisando el teléfono y la computadora de su padre en busca de respuestas. Lo que encontró fue una serie de correos entre Alfonso y Carolina que confirmaron su relación y las amenazas que estaban enfrentando. Diego confrontó a su padre esa misma noche. «¿En qué te metiste? ¿Sabes lo que estás haciendo con esta familia?», le gritó. Alfonso, avergonzado y derrotado, intentó explicarle que estaba tratando de protegerlos, pero Diego no quiso escuchar. «Eres un juez, papá. Se supone que debes dar el ejemplo, no destruirnos», dijo antes de salir de la casa. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Carolina desapareció. No llegó a su trabajo ni respondió a las llamadas de Alfonso. Esa noche, él recibió un video en su teléfono. En él, Carolina estaba atada y visiblemente golpeada, mientras Iván Ríos advertía: «Esto es lo que pasa cuando no juegas en nuestro equipo. Tienes 24 horas para corregir tu error».
Alfonso sabía que estaba atrapado. Lo que no sabía era que la policía ya estaba monitoreando sus movimientos y que cada decisión lo estaba llevando más cerca de un desenlace fatal. El video de Carolina Ibarra, atada y golpeada, marcó un punto de inflexión en la vida de Alfonso del Valle. Se encontraba en un dilema insuperable. Si cedía a las demandas de Iván Ríos y buscaba revertir la sentencia de Gerardo Pérez, destruiría su reputación y su carrera para siempre. Si no lo hacía, Carolina pagaría el precio con su vida. Esa noche, encerrado en su despacho, revisó una y otra vez el video en su teléfono, mientras su familia dormía en la misma casa, ajena al horror que se cernía sobre ellos. Marina, sin embargo, sospechaba que algo más había ocurrido. La explosión del automóvil y el comportamiento errático de Alfonso la llevaron a insistir en hablar con Adela Morales, su amiga psicóloga. Él está escondiendo algo grande, pero no sé cómo enfrentarlo sin que todo estalle, le confesó. Adela, preocupada por el bienestar de Marina y sus hijos, le sugirió buscar ayuda legal, pero Marina aún no estaba lista para tomar una decisión drástica. Mientras tanto, Diego, decidido a entender más sobre el problema que enfrentaba su padre, comenzó a seguirlo en secreto. Descubrió que Alfonso estaba visitando un almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía ser un punto de encuentro clandestino. Utilizando su teléfono, Diego grabó a Alfonso entrando al lugar y minutos después saliendo con una expresión de pánico. En ese almacén, Alfonso se había reunido con Iván Ríos. La conversación había sido breve, pero contundente. «Tienes 24 horas para arreglar esto, o tu familia será la próxima», le dijo Iván, mientras sus hombres armados observaban en silencio. Alfonso intentó razonar con él, pero Iván no estaba dispuesto a negociar. Antes de que Alfonso pudiera responder, le entregaron una pistola. «Si no puedes usar tu poder como juez, usa esto. Hazlo rápido y nadie saldrá lastimado». La desesperación de Alfonso lo llevó a tomar una decisión impulsiva. Esa misma noche, condujo hacia el juzgado para buscar documentos relacionados con la sentencia de Gerardo Pérez, con la intención de encontrar una manera de retrasar el proceso de apelación que los abogados de Gerardo estaban presentando. Lo que no sabía era que estaba siendo seguido por Rocío Vargas, quien había informado a Arturo Guzmán de los movimientos sospechosos del juez. Arturo había ordenado vigilancia encubierta sobre Alfonso, esperando confirmar sus sospechas de corrupción. En el juzgado, Alfonso fue interceptado por Rocío, quien fingió estar trabajando hasta tarde. «Señor juez, todo está bien. Lo he visto muy tenso últimamente», comentó con un tono aparentemente inocente. Alfonso, consciente de que Rocío podría saber más de lo que decía, la despachó rápidamente, pero el encuentro dejó a ambos con una sensación de inminente colapso. Mientras tanto, Carolina estaba siendo retenida en una bodega abandonada en las afueras de San Miguel de Allende. Iván había dejado a cargo a Sergio Méndez y a otros 2 hombres, Raúl El Venado, Reyes y Eduardo Lara, quienes se turnaban para vigilarla. Carolina, exhausta y aterrorizada, comenzó a planear una manera de escapar. Sabía que cualquier intento fallido podría costarle la vida, pero también sabía que no podía depender únicamente de Alfonso. La situación dio un giro inesperado cuando un contacto anónimo proporcionó a la policía local la ubicación aproximada de la bodega. El comandante José Manrique movilizó un pequeño equipo de oficiales para investigar, pero también informó a Arturo Guzmán, quien decidió utilizar esta información para presionar a Alfonso. En una reunión privada, Arturo le mostró a Alfonso las fotografías de la bodega y le preguntó directamente si sabía algo al respecto. «Esta es tu última oportunidad de hablar, Alfonso. Si estás involucrado, será mejor que lo admitas ahora», le dijo. Alfonso negó saber algo sobre Carolina o la bodega, pero Arturo no quedó convencido. «Estás jugando con fuego, y cuando todo salga a la luz, no habrá forma de salvarte», advirtió antes de irse.
Arturo compartió la información con Rocío y con el comandante Manrique, quienes comenzaron a preparar un operativo para rescatar a Carolina. Sin embargo, no sabían que Iván ya había ordenado su traslado a otro lugar. Esa noche, Alfonso recibió una llamada de Iván. «La policía está cerca de nosotros, y eso es culpa tuya. Ahora tienes una última oportunidad de arreglar esto. Haz lo que te pedí, o ya no habrá nada que negociar», le dijo antes de colgar. Alfonso, sintiéndose acorralado, tomó la pistola que Iván le había dado y salió de su casa sin decir una palabra. Diego, quien había estado vigilándolo, decidió seguirlo nuevamente, esta vez con su propia arma, que había comprado en secreto meses atrás. Alfonso condujo hacia un motel en las afueras de la ciudad, donde lo esperaba Iván. Al entrar, vio a Carolina, aún atada y con los ojos llenos de lágrimas. Iván le entregó un sobre con instrucciones detalladas sobre cómo enmendar la sentencia de Gerardo. «Si haces esto, te dejamos en paz. Si no, ya sabes lo que pasará», dijo Iván. Alfonso, temblando, tomó el sobre, pero antes de que pudiera responder, Diego irrumpió en la habitación armado. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó Diego, apuntando su arma a Iván. La situación se volvió caótica rápidamente. Sergio Méndez intentó desarmar a Diego, pero este disparó, hiriendo a Raúl, el Venado Reyes, en el brazo. Alfonso, en estado de shock, intentó calmar a su hijo, pero todo se descontroló cuando Iván sacó su propia arma. En medio del caos, Carolina logró escapar de la habitación, corriendo hacia el estacionamiento mientras los disparos continuaban. La policía, alertada por un empleado del motel, llegó poco después. El comandante Manrique y su equipo aseguraron el área, arrestando a Iván y a los sicarios sobrevivientes. Diego fue detenido brevemente, pero Alfonso utilizó su influencia para evitar que enfrentara cargos graves. Carolina, aunque físicamente ilesa, quedó profundamente marcada por la experiencia. En los días siguientes, Arturo Guzmán presentó un caso contra Iván Ríos y su organización, utilizando las pruebas recolectadas en el motel y la bodega. Sin embargo, también inició una investigación formal contra Alfonso, cuyos vínculos con Carolina y las amenazas recibidas salieron a la luz durante el proceso. Rocío Vargas testificó sobre las irregularidades que había observado, y Marina, al enterarse de todo, presentó una demanda de divorcio. Alfonso fue arrestado y acusado de abuso de poder, obstrucción de la justicia y complicidad con el crimen organizado. Durante el juicio, intentó justificar sus acciones como un intento desesperado por proteger a su familia, pero el tribunal fue implacable. Fue condenado a 15 años de prisión, mientras que Iván Ríos recibió cadena perpetua por sus crímenes. Carolina, tras meses de terapia, decidió abandonar San Miguel de Allende para comenzar de nuevo. Diego y Lucía quedaron al cuidado de Marina, quien reconstruyó su vida lejos de las sombras de Alfonso. San Miguel, aunque conmocionado, lentamente volvió a su tranquilidad habitual, mientras la historia del juez que traicionó a su familia se convirtió en una advertencia sobre los peligros de cruzar las líneas de la moral y el deber.